anuncio final, colocado en Nueva York, simboliza la inminencia de un cataclismo del planeta. Solo faltan 2 minutos para la medianoche. Líderes religiosos defienden el descanso dominical. Estudios revelan que las temperaturas en la Tierra son las más altas de los últimos 12.000 años. La autoridad religiosa pide el fin del egocentrismo en medio de la pandemia global. Los virólogos dicen que la era de las pandemias podría estar recién comenzando. En el mundo existen alrededor de 340 millones de cristianos perseguidos. Los biochips pueden ayudar en el control de las enfermedades. Desde ese tiempo, los grupos ambientalistas han alertado de las amenazas del efecto invernadero. Los conflictos armados entre países siembran el pánico por todas las naciones. La expectativa de vida promedio de los seres humanos ha caído en los últimos años. Imágenes desoladoras de los peores Problemas de la incendios. delincuencia y la ciudad Han afectado la economía en la América Latina. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos una vez más a este devocional Despierta, Despierta. Agradecidos con el Padre Celestial por la oportunidad de darnos vida hoy y de poder dejar este mensaje en cada uno de sus corazones, pidiendo que sea el Espíritu Santo el que coloque ese sello y dé las instrucciones necesarias para nuestra vida en el nombre de Jesús. Hemos venido hablando de sellos espirituales o marcas o evidencias que deben estar en nosotros los creyentes. Hoy vamos a hablar del quinto sello espiritual y lo he llamado Santidad a Jehová. He tomado la porción de la escritura que se encuentra en Éxodo, capítulo 39, verso 30. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 39, verso 30. Dice: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová. El capítulo 39 de Éxodo nos relata sobre las vestiduras del sacerdote, cuando Jehová mandó hacer cómo eran las vestiduras con las que debería ingresar el sacerdote al tabernáculo, que era quien oficiaba y entraba una sola vez al año para interceder por la propiciación de los pecados del pueblo. Pero examinemos más claramente en Éxodo 28, capítulo 28, versos 37 al 38. Y dice la palabra de Dios unas indicaciones. Esos capítulos es de verdad admirable cómo la manera el Señor, el mismo Dios, el Jehová Dios, le dio las instrucciones cómo debería ir cada parte del tabernáculo, así como cada vestidura del sacerdote. Y recordemos que cada parte del tabernáculo está representado Cristo Jesús, así como en las vestiduras que deberían ser impecables en todos los sentidos, también es una representación de santidad. Y dice en Éxodo 28, capítulo 28, versos 37 y 38. Y la pondrás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra está hablando de la diadema. Y estará sobre la frente de Aarón, del sacerdote, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Dios instruye la manera como iba a estar puesta esa diadema de oro puro que decía Santidad a Jehová. Iba sobre la mitra, y la mitra debería ir descansando sobre la frente, y ahí era donde iba la lámina, la diadema de oro puro con Santidad a Jehová. Ahora bien, miremos qué significa la mitra. Era hecha de lino fino, que es símbolo de justicia y santidad. La mitra del sacerdote nos habla de Cristo como la cabeza de una nueva creación. ¿Por qué? Porque la mitra va puesta o iba puesta sobre la cabeza del sacerdote. Entonces nos está representando a Cristo como cabeza de una nueva creación, que es su iglesia. Sugiere también la santidad de los pensamientos. De ahí la semejanza hecha por el apóstol Pablo en el nuevo pacto, en el libro de Efesios capítulo 6,
frente a la armadura de Dios, hablando del yelmo de la salvación. Usted puede revisar el capítulo 6, nos habla de todo lo que es la armadura de Dios. Y el yelmo de la salvación se dice que se hace una semejanza para protección de los pensamientos. Ahora, refiriéndonos a la diadema, cuando habla de que se debería hacer de lámina de oro puro, con la leyenda Santidad a Jehová, nos representa una vida libre de corrosión y oxidación, dado que el oro es un metal que no presenta esas características, o sea, que se corroa y que se oxide. Por tanto, toda la figura presenta una vida de devoción, sumisión, entrega y santidad a Dios. Una vida que no se corroe, una vida que no está dañada, que no tiene putrefacción, es una vida definitivamente que debe requerir devoción, sumisión, entrega y santidad a Dios. Y pensemos por un momento que todo lo dicho debía cumplirse en la vida del sacerdote, que para este caso era Aarón. ¿Por qué? Debería tener una vida pura, íntegra. De lo contrario, sabemos que al ingresar al lugar santísimo, si no era así, moría. Porque en medio de su traje también llevaba unas campanillas que al tener el movimiento se sabía que el sacerdote estaba ofrendando en ese momento lo que tenía que hacer en el lugar santísimo. Si dejaba de sonar las campanitas, había muerto. Requería entonces una vida completa en santidad. Haciendo el mensaje me puse a pensar, ¿qué tal que al hoy Dios decretara lo mismo? Creo que ya no existiríamos. Pero bueno, finalmente, analizando los precedentes que existían, todo lo que tenían que hacer, vemos que el objetivo final era, dice el verso 38, y sobre su frente estará continuamente, ¿qué? La diadema con el aviso de la santidad de Jehová. ¿Para qué? Para que obtengan gracia delante de Jehová. Ese era el objetivo final. Ahora, la buena noticia es que ya no necesitamos un sacerdote, ni todos esos rituales, puesto que el Padre en su amor entregó a su Hijo para nuestra salvación. Miremos qué nos dice la Escritura en 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Dice la palabra de Dios: mas por obra suya, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención. Justificación implica el aspecto del perdón de los pecados. Significa que Jesús, por su única obra en la cruz, hizo que nosotros, que usted y yo, fuésemos admitidos delante del Padre. A eso le llamamos justificación. Santificación nos implica un estado de pureza, de apartarnos. Es un estado alcanzado solamente mediante la sujeción a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Es la única manera. Y a través del plan de salvación podemos decir que ese es el sistema y el medio provisto mediante el cual todos los hombres pueden santificar sus almas y por lo tanto llegar a ser dignos de una herencia celestial. La redención significa que Cristo nos libró de una obligación, que era morir por nuestros pecados. La redención es la base del cristianismo. Creer, reconocer que Jesús murió para salvar a la humanidad y abrir las puertas del reino de los cielos. Una
una sola vez y un sacrificio para siempre. La palabra en Tito 2:14 nos dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Hebreos 7:26 dice, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Y revisando esa parte de la escritura, me gusta esa expresión porque convenía, ya que con este sumo sacerdote, de ahí, de ese punto de partida, se deriva un sinnúmero de promesas para sus escogidos. Primera de Pedro 2:9, y ahí viene una de las promesas hermosas de tantas. Nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿O de qué manera estamos siendo representantes de Cristo? Fuimos declarados linaje escogido. Vosotros sois vigente en este momento. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, nos adquirió a precio de sangre por su Hijo, para que anunciáramos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La reflexión para que en cada momento de nuestro ir y venir, el desenvolvernos en nuestro día, tengamos en mente tal promesa y el tamaño que es lo que representa, para que con nuestras palabras, nuestros hechos, exista esa coherencia cristiana que tantas veces hemos mencionado y podamos ser dignos representantes de aquel que murió por nosotros en la cruz. Con esta reflexión hemos llegado al final de este devocional. Por favor, comparta esta palabra, ayúdenos a cumplir con la gran comisión. Si le ha gustado el mensaje, apóyenos dando un like y reenviándolo a sus amigos. El Señor le bendecirá grandemente. Les bendecimos en la paz de Dios, la gracia de su Hijo Jesucristo y la unción del Espíritu Santo. Bendiciones, paz del Señor.